Muy bien, entonces una vez producida lo que es la contractilidad miocárdica, conceptos claros que tenemos que tener presentes es que el calcio estimula más calcio, ¿no? Una vez que se produce el ingreso de calcio hacia el interior de la célula, vuelvo a repetir, hay mayor estimulación de calcio para que se pueda producir la contractilidad. Cuando se llega a un tope de esa producción de calcio en el interior de la célula, entonces se va a producir igualmente, nuevamente el almacenamiento del calcio hacia el interior del retículo sarcoplásmico, y eso es lo que va a provocar la relajación a nivel de la célula miocárdica. En segundo lugar, la fase de la contractilidad es dependiente de calcio. La contractilidad miocárdica es dependiente de calcio. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a lo que es el ciclo cardíaco. Una vez que se produce el potencial de acción, la despolarización, con la consiguiente el ingreso de calcio posteriormente hacia el interior de la célula, se va a producir la parte mecánica de lo que va a ser la diástole y la sístole. Primero vamos a tener la diástole. En la diástole hablamos del llenado del ventrículo, vamos a hablar solamente de cavidades izquierdas, que se produce igualmente en las cavidades derechas. La diástole se va a producir la apertura de las válvulas aurículo-ventriculares, ese es el inicio de la diástole. Vamos a tener una fase de llenado rápido, en la fase en la cual se produce la diastasis, donde se produce el llenado lento de la cavidad del ventrículo izquierdo. Posteriormente vamos a tener una contribución de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo, que contribuye aproximadamente entre el 5 al 15% del volumen total del ventrículo izquierdo. Entonces esta es la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento y la contribución de la aurícula en el llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, el volumen máximo que vamos a tener durante la diástole, ¿en qué fase va a ser? En la sístole auricular, porque aquí vamos a tener un volumen adicional de 5 a 15% del volumen total sanguíneo que puede existir en las cavidades, en la cavidad del ventrículo izquierdo. ¿En qué patologías, haciendo un paréntesis, no vamos a tener esta contribución de la sístole auricular? Hay algunas arritmias que generan de que no se produzca la sístole auricular, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la fibrilación auricular, el flúter auricular, lo que es la taquicardia ventricular. Entonces, hay patologías en que no se va a producir esta fase que se llama sístole auricular. Todo depende que exista esa contractibilidad de la aurícula. Entonces, vuelvo a reiterar, está aportando más o menos en un 5 a 15% la sístole auricular. Posteriormente, se van a producir el cierre de las válvulas sigmoideas y ya vamos a pasar a la apertura de las válvulas auriculoventriculares, al cierre de las válvulas auriculoventriculares, donde se va a producir el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco a su vez va a tener dos componentes, ¿no? El primer componente va a ser dependiente del cierre de las cavidades izquierdas y el segundo componente del cierre de las cavidades derechas. En este caso, como es cierre de las válvulas auriculoventriculares, el primer componente ¿de qué válvula será? Mitral. Y el segundo componente del primer ruido cardíaco será de la válvula tricúspide, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, finalmente, cuando ya se produce el cierre de la válvula auriculoventricular, estamos en la fase donde se produce el mayor volumen, el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, donde vamos a encontrar tanto las válvulas sigmoideas cerradas, como también cerradas las válvulas auriculoventriculares. Entonces, posteriormente, ¿qué válvulas se van a aperturar? ¿Cuáles? Las sigmoideas, ¿no? Vamos a tener la apertura de las válvulas sigmoideas. Esta fase en la que se encuentran cerradas tanto las válvulas sigmoideas como las válvulas auriculoventriculares se conoce como fase de contracción isovolumétrica. En la fase tanto de relajación como de contracción isovolumétrica, tanto las válvulas auriculoventriculares como las válvulas sigmoideas van a estar cerradas, ¿no? Por eso es isovolumétrica, no va a haber variación de volumen, solamente va a haber variación de presiones. ¿Cómo se encuentran las válvulas? Tanto sigmoideas como auriculoventriculares cerradas. Entonces, en la contracción isovolumétrica, que ya viene a ser la primera fase de la sístole, vamos a tener todas las válvulas cerradas, tanto las auriculoventriculares como las válvulas sigmoideas. Entonces, posteriormente, después de esa contracción isovolumétrica, vamos a tener la apertura de las válvulas sigmoideas. En la apertura de la válvula sigmoidea vamos a tener la fase de eyección. La fase de eyección va a haber una eyección rápida
y posteriormente también una fase de eyección lenta, igual que en el llenado, un llenado rápido y un llenado lento que viene a ser la diastasis. Entonces, en esta sístole, una eyección rápida y una eyección lenta. Posteriormente, después de que se produce toda la fase de eyección, donde solamente se va a expulsar del ventrículo izquierdo un porcentaje del volumen telediastólico final que obtuvimos en la diástole, se va a producir el cierre de las válvulas sigmoideas, produciendo el segundo ruido cardíaco. Esta eyección es importante porque aquí vamos a tener un volumen de eyección, es decir, no todo lo que se llena en el ventrículo izquierdo va a ser expulsado, sino va a ser expulsado simplemente un porcentaje de ese volumen telediastólico. Entonces significa que queda un volumen residual en el ventrículo izquierdo aún en la fase de eyección. ¿Cuánto corresponde ese volumen de eyección? Conocido como fracción de eyección, más o menos es dentro de lo normal, corresponde del 55% hasta el 75%, es el volumen total que se eyecta en la fase de eyección. Entonces, una vez que se produce la eyección, vamos a tener el cierre de las válvulas sigmoideas. El cierre de las válvulas sigmoideas van a provocar el segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco va a tener también dos componentes. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son las válvulas sigmoideas? La válvula aórtica y la válvula pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, igualmente como sucede en las válvulas auriculoventriculares, cuando se produce el cierre de las válvulas sigmoideas, vamos a tener que el primer componente va a ser correspondiente a la válvula aórtica y el segundo componente a la válvula pulmonar, ¿ya? Entonces, solamente haciendo un repaso, las válvulas auriculoventriculares son las válvulas que comunican la aurícula con el ventrículo, ¿no es así? Tenemos tanto la válvula mitral, que corresponde a las cavidades izquierdas, y la válvula tricúspide, que corresponde a las cavidades derechas. Las válvulas sigmoideas son las válvulas que unen el ventrículo con un vaso. En el caso del ventrículo derecho va a ser ¿con qué vaso? Con la arteria pulmonar, y en el caso del ventrículo izquierdo con la aorta, ¿no es cierto? Entonces, el cierre de la válvula sigmoidea se va a provocar el segundo ruido cardíaco con dos componentes, el aórtico y el pulmonar. ¿Quiénes siempre cierran primero? Van a ser los izquierdos. ¿Quiénes cierran segundos? Los derechos. ¿Por qué es importante el orden del cierre? Porque, por ejemplo, si tuviéramos una hipertensión pulmonar, donde las cavidades derechas van a tener un manejo de mayores presiones, entonces ese orden de inversión se va a invertir. ¿Quién se va a cerrar primero? No van a ser las cavidades izquierdas, sino van a ser las cavidades derechas, donde se va a tener un segundo ruido cardíaco muy acentuado, o sea, muy intenso, más intenso que el primer componente, o una inversión de los componentes en ese segundo ruido cardíaco. Entonces, por eso es importante el orden de los componentes en el cierre de las válvulas, tanto auriculoventriculares como sigmoideas. Muy bien, entonces, haciendo un repaso, la diástole es la fase del llenado del ventrículo izquierdo. La aurícula va a pasar volumen hacia el ventrículo izquierdo, y para eso se va a producir una apertura de las válvulas auriculoventriculares. Con la apertura de la válvula auriculoventricular vamos a tener un llenado rápido que se va a producir de la aurícula hacia su ventrículo. Posteriormente, un llenado lento. Estamos ahí hablando de cambio de volúmenes simplemente, ¿no? Un llenado lento que se conoce como diastasis. Después de la diastasis va a haber una contribución aproximadamente en un 5 a 15% que va a dar la aurícula. Es decir, se produce la sístole auricular, una contracción de la aurícula mandando un poco más de volumen hacia el ventrículo izquierdo. Entonces se produce en ese momento el cierre de las válvulas, o las válvulas sigmoideas, perdón, están cerradas, y se produce el cierre de las válvulas auriculoventriculares. En esa fase, cuando ya tanto están cerradas las válvulas sigmoideas como las auriculoventriculares, no hay cambios de volúmenes, simplemente hay variación de presión. Esa variación de presión se conoce como contracción isovolumétrica. Posteriormente, una vez que se produce la contracción isovolumétrica, o mejor dicho, cuando se produce la contracción isovolumétrica, son todas las válvulas cerradas, que se va a producir la fase de eyección. Una fase de eyección rápida y una fase de eyección lenta, con la apertura de las válvulas sigmoideas, ¿no? La fase de eyección representa solamente un porcentaje de este volumen telediastólico final, que es aproximadamente entre el 55 al 75%. Posteriormente se vuelven a cerrar las válvulas
sigmoideas y se produce la fase de relajación isovolumétrica. ¿Sí? Vamos a pasar a una siguiente diapositiva, si es que hay gráficas en buena hora. Entonces, el volumen telesistólico es más o menos de 50 milímetros, que es el volumen residual que queda en las cavidades izquierdas. O sea, nunca vamos a tener un volumen de eyección del 100%. Entonces, el volumen sistólico, que viene a ser este volumen de eyección o fracción de eyección, representa en promedio 60%, pero lo normal va desde 55% hasta 75%. Entonces, 60% significa más o menos 80 milímetros en promedio, que es el volumen que se eyecta a todo el sistema pulmonar o aórtico, ¿no? Y el volumen residual que quede en el ventrículo va a ser este volumen telesistólico, que es aproximadamente 50 milímetros. Muy bien, entonces aquí viendo esta gráfica, vamos a tener primero lo siguiente. ¿Qué va a pasar en la diástole? Vamos a tener la apertura de las válvulas aurículo-ventriculares. Va a pasar un volumen de la aurícula hacia el ventrículo. Primero va a ser una fase de llenado rápido, posteriormente se va a producir una fase de llenado lento que se va a conocer como diastasis, y esta cavidad va a ir aumentando obviamente en volumen. Al aumentar en volumen, se va casi a superar la presión de la aurícula izquierda, y esta va a mandar a través de una contracción auricular un volumen adicional. Entonces, una vez que incrementa más este volumen, ha habido también incremento de presiones, volumen y presiones, que va a provocar de manera retrógrada el cierre de estas válvulas, de las válvulas aurículo-ventriculares. Como en la diástole las válvulas sigmoideas, es decir, la válvula, en este caso aórtica, está cerrada, entonces vamos a tener un periodo en que, por el cierre producido de estas válvulas aurículo-ventriculares de manera retrógrada, por incremento de volumen y de presión en esta cavidad, vamos a tener ambas válvulas cerradas, tanto la aurículo-ventricular como la válvula sigmoidea. Ese incremento de presión en la que se produce el cierre de la válvula aurículo-ventricular y la sigmoidea se conoce como contracción isovolumétrica. Iso igual volumen, solamente hay variación de presiones. Muy bien. Posteriormente, ¿qué va a pasar? Que este ventrículo va a aumentar tanto en presión que va a superar la presión ¿de quién? Del vaso, de la aorta. Al superar la presión del vaso de la aorta, ¿qué va a provocar? La apertura de la válvula sigmoidea. Al provocar la apertura de la válvula sigmoidea, va a provocar la fase de eyección. Una eyección rápida y posteriormente una eyección lenta. Entonces va a ir disminuyendo el volumen del ventrículo, va a ir disminuyendo presiones del ventrículo, ¿y qué va a pasar con la aorta? Va a ir incrementando en presiones, hasta que llegue el momento en que supera la presión de la aorta hacia el ventrículo y va a producir un cierre de la válvula sigmoidea de manera retrógrada. Entonces va a haber un momento en que va a estar la válvula sigmoidea cerrada y la válvula mitral cerrada, con un ventrículo izquierdo con volúmenes disminuidos, en las cuales se va a llamar relajación isovolumétrica, ¿correcto? Lo mismo que produce en esas cavidades izquierdas va a pasar en las cavidades derechas. Primer ruido cardíaco producido por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. Primer componente, válvula mitral. Segundo componente, válvula tricúspide. Segundo ruido cardíaco producido por el cierre de las sigmoideas. Primero aorta y segundo pulmonar. Vamos a tener un tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco se va a producir por el llenado de la aurícula hacia el ventrículo, donde va a provocar una vibración a nivel de las paredes, sea por un incremento de volumen, por una turbulencia, etcétera. Ese es el conocido como el tercer ruido cardíaco. Vamos a ver aquí. Entonces, a ver, la fase de relajación isovolumétrica. Basta que ustedes vean esta palabra isovolumétrica, ¿qué significa? Válvulas cerradas. Todas las válvulas están cerradas. Entonces, ¿qué pasa en la fase de relajación isovolumétrica? Coincide con el segmento ST del electrocardiograma. El volumen residual aumenta lentamente. Su comienzo está marcado por el segundo ruido cardíaco. Su comienzo está marcado por el punto cero del APES cardiograma. El ventrículo está en comunicación con las aurículas. Su comienzo está marcado por el segundo ruido cardíaco. Miren aquí.
contracción isovolumétrica y la relajación isovolumétrica, ¿no? En ambos casos las válvulas están cerradas, pero en el caso de la relajación isovolumétrica se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas. Muy bien. Entonces, lo mismo que sucede en las cavidades izquierdas va a suceder en las cavidades derechas. Esta es una gráfica en la cual digamos, a unificar tanto las presiones, por ejemplo, de lo que es primero, a ver, el electrocardiograma con las presiones venosas, los ruidos cardíacos, la presión a nivel de la aurícula, de la aorta y del ventrículo izquierdo. Primero, tenemos aquí lo que es la contracción auricular. Esta es la fase de contracción isovolumétrica del ventrículo, en la que podemos observar que en primer lugar aquí, después de que se produce la contracción auricular, se va a producir un cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, en este caso es de lados de cavidades izquierdas, un cierre de la válvula mitral. Al cerrarse la válvula mitral y obviamente estar cerradas las válvulas sigmoideas, va a provocar un incremento simplemente de presiones a nivel del ventrículo izquierdo. Al incrementar esas presiones del ventrículo izquierdo, va a llegar un momento en que supera las presiones de la aorta y se produce aquí la apertura de la válvula aórtica, como pueden observar. Posteriormente, en el ventrículo se produce esa fase de eyección, con presiones que son casi similares a las de la aorta, pero llega un momento en que el ventrículo izquierdo cae mucho más en presiones que la aorta y se produce el cierre de la válvula aórtica. Al producirse el cierre de la válvula aórtica y paralelamente están cerradas las válvulas aurículo-ventriculares, se va a producir una etapa en la cual va a haber igualdad de volúmenes con variación de presión, con disminución de presiones, hasta que el ventrículo izquierdo va a ser superado nuevamente por presiones de la aurícula y se va a producir la apertura de la válvula mitral. Entonces, en este caso, en el primer ruido cardíaco se va a producir por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, en este caso la válvula mitral, y el segundo ruido cardíaco se va a producir por el cierre de la válvula aórtica. Miren aquí el primer ruido cardíaco, que está formado por dos componentes, el componente mitral y el componente tricuspidio. El mitral lo antecede al tricuspidio. Y en el segundo ruido cardíaco, que está conformado también por dos componentes, que va a ser el componente de la válvula aórtica, que es primero, y posteriormente el componente de la válvula pulmonar, que viene a ser el segundo componente del segundo ruido cardíaco. Asociándolo con el complejo QRS, que es lo que nos interesa para posteriormente también ver el electrocardiograma, es que tenemos que el complejo QRS se relaciona con la fase de lo que es la contracción ventricular. Recuerden que primero se produce la contracción ventricular y posteriormente se produce la fase de eyección. Primero es la parte eléctrica y después es la parte mecánica. Entonces, se produce aquí la parte eléctrica con la formación del complejo QRS y posteriormente se produce la fase de eyección. Luego tenemos la repolarización, que viene a ser la onda T. La onda T, que es producido, como mencionamos, por potencial de acción por la salida de los iones de potasio de manera rápida. ¿Okay? Las fases que ya las hemos visto en la anterior gráfica, que es mucho más sencillo. Durante la diástole, el flujo sanguíneo hacia los ventrículos, ¿qué produce? Tercer ruido cardíaco, ¿no? Durante la diástole, el flujo sanguíneo produce el tercer ruido cardíaco, que es por el choque que se produce del volumen que pasa de la aurícula hacia los ventrículos y que golpea las paredes ventriculares. El primer ruido cardíaco, ¿por qué se produce? Cierre de las válvulas. El primero se produce durante la fase de contracción isovolumétrica, ¿no? Cuando se produce el cierre de la válvula aurículo-ventricular, ¿no? Muy bien. A ver, el tercer ruido cardíaco, ¿cuál es la correcta acerca del tercer ruido cardíaco? La correcta está generalmente disminuido en la insuficiencia cardíaca. Ahorita vamos a discutir cada uno en realidad. Es producida por la turbulencia durante el llenado ventricular rápido en la diástole temprana.
Es producido por la turbulencia luego de la contracción auricular. Es producida por el flujo a través del agujero oval del paciente. El tercer ruido cardíaco, cuando ya toquemos lo que es falla cardíaca, cuando tenemos una falla cardíaca descompensada, el único signo que si lo escuchamos sí o sí es falla cardíaca es el tercer ruido cardíaco o llamado ritmo de galope. El tercer ruido cardíaco se encuentra más bien incrementado en la falla cardíaca. Escuchamos tercer ruido, significa que es una falla cardíaca descompensada, sí o sí. Ahora, es producida por la turbulencia durante el llenado ventricular rápido en diástole temprana, claro, como hemos conversado. Es producido por la turbulencia luego de la contracción auricular. La contracción auricular, ¿qué ruido produce? Cuarto ruido, ¿no? Ya, perfecto. O sea, ¿en qué enfermedades no va a haber cuarto ruido? Fibrilación auricular, flúter atrial, taquicardia ventricular. Muy bien, pasamos a la siguiente. Entonces aquí tenemos más de lo mismo. Yo creo que esto ha sido entendido, ¿no? Tenemos que repasarlo. En realidad la cardiología es bastante fácil, pero tenemos que seguir eso nada más. Entonces, volviendo a repetir en las cavidades izquierdas, ¿no? Primero se produce, cuando se produce el llenado de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo, ese va a ser que es la fase de la diástole. Vamos a tener una fase de llenado rápido en la que la aurícula va a pasar volumen de manera rápida al ventrículo izquierdo. Recuerden que en esta fase inicial la aurícula tiene mayores presiones que el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se encuentra con un volumen residual, con presiones disminuidas, y la aurícula tiene mayores presiones que el ventrículo, permite la apertura de las válvulas auriculoventriculares y por lo tanto se produce un llenado rápido de la aurícula hacia el ventrículo. Posteriormente, cuando va aumentando un poco las presiones del ventrículo, se produce ese llenado lento de la aurícula hacia el ventrículo. Posteriormente va superando un poco en presiones aún más y la aurícula tiene que contraerse para incrementar más la presión y pasar mayor volumen al ventrículo izquierdo. Una vez que el volumen la presión supera a la aurícula izquierda, ¿qué va a hacer? Va a cerrar las válvulas auriculoventriculares, porque la aurícula izquierda también ya empezó a disminuir de presiones de manera simultánea. Este ventrículo izquierdo cierra la válvula auriculoventricular y posteriormente por incremento de presiones va a superar también a la aorta y cierra las válvulas sigmoideas. Estamos en esa fase, en la fase de contracción isovolumétrica, donde simplemente hay cambio de presiones. Posteriormente va a ser tanta la presión del ventrículo sobre la aorta que va a producir la apertura de estas válvulas sigmoideas y se va a producir la eyección. Una eyección rápida y posteriormente una eyección lenta. La presión del ventrículo izquierdo va a ir disminuyendo, la presión de la aorta va a ir aumentando, va a ir incrementando hasta que se produce la eyección del volumen del ventrículo izquierdo hacia la aorta, que representa solamente un porcentaje del volumen telediastólico final del ventrículo izquierdo, que hemos dicho que va del 55 al 75%, en promedio siempre va a ser 60%. Posteriormente, la aorta va a elevar sus presiones, que va a superar al ventrículo izquierdo y va a producir de manera retrógrada el cierre de las válvulas sigmoideas. Vamos a tener válvulas auriculoventriculares cerradas, válvulas sigmoideas cerradas, ¿y qué se va a producir en esta fase? La relajación isovolumétrica, ¿no? Porque ya posteriormente otra vez va a producirse la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Muy bien, entonces ese es el mecanismo por el cual se produce el ciclo cardíaco. La contribución de la contracción auricular al llenado ventricular es en condiciones fisiológicas aproximadamente entre el 5 y el 15% aproximadamente, ¿no? En patologías en las cuales no se produce esa contractilidad auricular, fibrilación auricular, flúter auricular, trastornos de conducción como bloqueos auriculoventriculares de alto grado, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, es decir, toda arritmia en la cual no se produzca una función adecuada de la aurícula, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a haber esa contribución de volumen del 5 al 15%. En una persona normal, esta contribución no es significativa, es decir, no vamos a entrar en falla cardíaca, pero en una persona que ya tiene disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, esta contribución puede ser importante.
¿En qué patologías las aurículas aportan más al llenado ventricular? A ver, ¿en el flúter? No, porque no va a haber esa contracción auricular. ¿En la fibrilación auricular? Tampoco, ¿no? Porque no hay esa contracción auricular. ¿Taquicardia ventricular? Tampoco, porque recuerden que hay una disociación aurículo-ventricular. La aurícula está por su lado, el ventrículo está por su lado. Entonces la aurícula en esta arritmia no va a contribuir con el llenado del ventrículo izquierdo. En la taquicardia sinusal y la bradicardia sinusal, en ambas hay contracción auricular. ¿En cuál de las dos creen que aporta más al llenado ventricular? ¿Cuál? Bradicardia, ¿por qué? Justamente está bien, está perfecto. La bradicardia sinusal, porque en la bradicardia sinusal, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un periodo de relajación, un periodo de diástole mucho más prolongada. Entonces va a permitir de que la aurícula se tome su tiempo en mandar el volumen hacia el ventrículo izquierdo porque hay una fase de relajación un poco más prolongada. Entonces, esto es miren qué importante es la fisiología, porque en pacientes que tienen, por ejemplo, falla cardíaca establecida, si queremos un mayor volumen en el ventrículo izquierdo, ¿qué tendremos que hacer? Bajar la frecuencia cardíaca del paciente. Y por eso es el uso de los betabloqueantes en pacientes con falla cardíaca o cardiopatía isquémica que ocasionan falla cardíaca. ¿Por qué? Porque queremos provocar bradicardia sinusal. ¿Para qué? Para prolongar un poco más la fase de relajación y existe un mayor volumen en el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Esa es la explicación por la cual se utilizan los betabloqueantes en pacientes con falla cardíaca. La respuesta es la D. Entonces, miren, acá vamos a tener dos tipos de corazones. Un corazón sano y un corazón enfermo. Este corazón enfermo es una cardiopatía dilatada, aunque ambos tienen casi la misma morfología, pero no es la gráfica correcta del 60%, debería ser un poquito más apicalizado, más en punta. Pero en el corazón que tiene ya falla cardíaca establecida como una cardiopatía dilatada, la morfología del ventrículo izquierdo se modifica y se torna un poco más ovoide, ¿no? Más esférico, como llamamos, pierde esa morfología casi triangular del ventrículo izquierdo. Entonces, en esa fracción de eyección que mencionábamos, en el cual hay un volumen telediastólico final que representa más o menos 120 milímetros, que es el 100% de ese volumen telediastólico, solamente un porcentaje se eyecta hacia la circulación sistémica o pulmonar y representa el 60% en promedio, que es igual tanto en cavidades derechas como en cavidades izquierdas, quedando un volumen residual aproximadamente de 40%. Lo que pasa en la falla cardíaca producida por una cardiopatía dilatada, como es este caso, donde la actividad contráctil del músculo cardíaco está disminuida, donde las sarcómeras no cumplen su función, ¿qué pasa? Que no se puede inyectar ese volumen, esa fracción de eyección, y solamente se eyecta un 30%. ¿Cuánto nos queda de volumen residual? Un 70%. Este volumen residual va a ser el causante del retorno hacia las venas pulmonares y causante de lo que es la congestión pulmonar, etcétera, ¿no? Que ya sabemos dentro de los signos de la falla cardíaca. Entonces esto es lo que se produce en una cardiopatía dilatada. El volumen residual que queda en las cavidades izquierdas se torna en un porcentaje un poco más elevado de lo habitual. Hablamos de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo cuando la fracción de eyección está por debajo del 55%. Es leve cuando es de 45 a 55%, moderada de 45 hasta 35%, algunos dicen hasta 25%, y severa por debajo de 25%. Okay. Con respecto a la fracción de eyección, ¿es la relación entre el volumen de eyección y el volumen diastólico final? Su determinación se realiza en cardiología exclusivamente por cateterismo y ventriculografía. ¿No es un buen marcador de la función ventricular? ¿Es la relación entre el gasto cardíaco y el volumen de eyección? ¿Es normal si es mayor de 30%? La respuesta es la A, ¿no? La relación entre el volumen de eyección, entre lo que eyectamos y el volumen telediastólico final del ventrículo izquierdo. ¿Cómo evaluamos la fracción de eyección? Hay muchas formas de evaluar. Puede ser por estudios ecocardiográficos, como pruebas no invasivas, el estudio de ecocardiografía, la resonancia magnética también puede contribuir, y hay estudios invasivos como el cateterismo cardíaco, la ventriculografía, que pueden, que también nos ayudan con la medición de esa fracción de eyección.
es el marcador en realidad de la función ventricular, sobre todo de la función sistólica, y lo normal es por encima de 0.55%, por encima del 55%, perdón. ¿Cómo están en la fase de contracción isovolumétrica las válvulas? ¿Cómo están? Ambas cerradas. Esa pregunta está fácil, ¿no? Ambas cerradas. Durante la contracción isométrica de los ventrículos, ¿qué se produce? Acortamiento de las fibras musculares ventriculares. Permanecen abiertas las válvulas aurículo-ventriculares y cerradas las válvulas sigmoideas. Permanecen abiertas las válvulas sigmoideas y cerradas las válvulas aurículo-ventriculares. Todas las válvulas permanecen abiertas las mismas válvulas que durante el periodo de relajación isovolumétrica, que se produce simplemente un acortamiento de las fibras musculares ventriculares, ¿no? Donde las válvulas están cerradas, ambas válvulas, tanto sigmoideas como aurículo-ventriculares. El logro del volumen ventricular máximo ocurre durante uno de los intervalos del ciclo cardíaco, en la contracción auricular, ¿no?